Saludos y bendiciones. En la reflexión de hoy quiero hablarte acerca de la relación que existe entre la fe y la prudencia. Y lo primero que quiero comenzar diciéndote es que la fe no excluye los actos prudentes y tampoco los actos prudentes deben ignorar los actos de fe. Hay personas que dicen, bueno, yo puedo exponerme a cualquier tipo de peligro. Sin duda, tengo un Dios en los cielos que me guarda. Y entonces no mide, no considera, no estima los riesgos a los que expone su vida. Hay otros que por el contrario, estos están en el otro extremo. Ellos dicen, bueno, tenemos que ser prudentes, e ignoran que en medio de ciertos desafíos, a pesar del riesgo que hay y de que la lógica te indica que debes ser prudente, se requiere para hacerlos un predominio de la fe. ¿Qué hacemos? O asumimos los riesgos o los evitamos en aras de ser prudentes. Creo que la vida en Cristo nos lleva a manejar con equilibrio ambas cosas. El creyente debe ser prudente, pero no debe ignorar que habrán pasos para los cuales se habrá de requerir fe. Ahora, nosotros vemos en la palabra del Señor eventos tales como cuando el Señor Jesucristo impuso sus manos sobre leprosos y ellos eran sanados. La lepra era una enfermedad contagiosa. Sin embargo, la dirección de la administración en ella estaba incluido el imponer las manos. En otros casos vemos al Señor Jesucristo diciéndole a unos leprosos, vayan y muéstrense al sacerdote para que él certifiquen de que ya han sido sanados por la palabra que ya yo les he enviado. Vemos en algunos pasajes que el Señor Jesús fue librado del asedio de quienes querían tomar su vida para darle muerte. Pero cuando nació, vemos al ángel guiando a sus padres y diciéndoles, es mejor que no estén aquí. Salgan de Galilea y vayan a Egipto. Allí estarán seguros mientras se daba lo que se conoce como la matanza de los niños por un edicto de Herodes. Hay quienes dicen, Dios me guarda de toda enfermedad y de toda pestilencia, y eso lo sabemos, es así. Dios nos guarda. Pero eso no quiere decir de que no podamos estar expuestos al contagio e incluso a padecer de la misma enfermedad. Si eso fuera así tal cual, de que todo aquel que cree en Dios es invulnerable a una enfermedad, entonces tendríamos que arrancar de la Biblia por lo menos todo el Pentateuco, porque muy buena parte del contenido de los primeros 5 libros de la Biblia hablan acerca de normas que el pueblo tenía que observar para cuidarse en cuanto a la salud. Normas sobre lo que habían de comer, cómo debían de manejarse algunos casos de enfermedad, e incluso el caso típico, el de la lepra. El leproso tenía que ser aislado para que no contagiara al resto, tenía que vivir fuera del campamento de la ciudad, etcétera. Eso está en la Biblia. Normas de salubridad pública y tenían que observarlas, eran leyes. Bien, nosotros tenemos que en este tiempo, justamente, es el tiempo en el que nos ha tocado vivir con una pandemia. Bueno, tenemos que identificar
qué tan prudente debemos ser y cuáles son los actos de fe que debemos dar. Y quiero para ello contarte una historia. Voy a ir leyendo porque el pasaje es un poco largo, pero me voy a ir deteniendo para que veamos dónde vemos la prudencia y dónde vemos los actos de fe en medio de lo que le aconteció al apóstol Pablo en las postrimerías de su ministerio. El apóstol Pablo, cuando fue confrontado por el Señor Jesucristo mismo, habiendo éste ya resucitado, dice la Escritura que se le apareció a Pablo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, Pablo le dijo. Y en eso Pablo se convierte. Y luego el apóstol Pablo recibe el ministerio. Pablo fue asignado como instrumento de Dios para llevar su nombre delante de gentiles, reyes y delante del pueblo de Israel. Y Pablo había sido puesto preso, estaba arrestado. Así que él mismo, como ciudadano romano y como una persona con un gran nivel de erudición, decide hacer su propia defensa. Así que pasa por las manos de Félix. Félix era una autoridad romana ante de quien testifica. Félix no encuentra motivos para condenarle, pero él insiste en que tiene que comparecer, tiene que apelar delante del César, del emperador. Y aquí se está cumpliendo la palabra, el propósito para el cual Dios le había llamado. Delante de reyes llevarás mi nombre. Y ocurre que luego Félix lo envía a Agripa y Agripa da la misma sentencia. Sin embargo, terminan por enviarlo a Italia para que comparezca delante del César. Pero ese viaje fue una travesía. Y es aquí donde yo quiero comenzar a leer. Porque cuando se disponían para partir, a partir del versículo 9 del capítulo 27 del libro de los Hechos, mira lo que dice. Y habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado el ayuno, otra versión dice la fiesta de los ayunos. Parece ser que quienes tripulaban la nave en su mayoría eran judíos, así que estaban guardando una celebración importante para el pueblo de Israel en ese entonces, para la comunidad judía. Y obviamente trabajar en ayuno es algo peligroso porque las fuerzas desfallecen y los signos vitales también de alguna manera comienzan a apagarse. Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Aquí el apóstol Pablo está viendo que hay riesgos para emprender ese viaje. Él está viendo las señales de peligro y les está diciendo: tenemos que ser prudentes. Es prudente no viajar. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para invernar, porque toda la tripulación quería llegar a destino, porque se acercaba rápidamente el invierno y ellos estaban en contratiempo. La mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, es decir, una brisa favorable, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, elevaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Es decir,
quedaron a la deriva. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife era como decir el bote salvavidas. Y cuando aquí menciona sotavento, está hablando que se dejaron llevar por el viento. Es decir, el viento era contrario, pero ellos decidieron, bueno, vamos a seguir el curso del viento. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Entonces acá vemos que por imprudencia entraron en una tormenta. Y en medio de esa tormenta ellos comenzaron a sacar todo su potencial y todo su conocimiento fue puesto a prueba. Y estaban trabajando arduamente. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Porque hay veces en medio de la tempestad, hay cosas que son muy valiosas para ti, pero que en la tempestad se transforman en aparejos. Y tienes que sacar el peso muerto. Por ejemplo, de repente yo he visto que en medio de todo esto que acontece, hay gente que ha vendido el televisor que más le gusta. Bueno, para poder mantener a flote la nave, que es la familia, por ejemplo. O ha tenido que cambiar de carro. Oye, mi carro que era tan bonito, pero bajar de un carro de categoría, bueno, porque apremian cosas más importantes como el suplir la comida, pagar algunos gastos esenciales, etc. A veces nos ocurre así en medio de la tempestad. Bien, ellos estaban soltando los aparejos y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Fíjate que Venezuela entró en una situación crítica y todo el tiempo hemos estado con la esperanza de que Dios traiga tiempos mejores, pero creo que los tiempos mejores se están desatando en medio de la crisis. Porque en medio de la crisis, nuestra fe puesta a prueba está siendo desarrollada, está creciendo, nuestra confianza en Dios se afianza cada vez más, entre otras cosas que forman parte de una sana construcción de una vida de fe y de adoración a Dios. Y yo digo gloria a Dios y aleluya por eso. Así que pasaban los días y la tempestad aún continuaba, porque era no pequeña. Quizás la crisis que estamos viviendo es no pequeña. Y de repente habrás perdido toda esperanza de salvación, como dice aquí. Pero mira lo que ocurre. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que están contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Y esto yo lo tomo y debes tomarlo también como una palabra de parte de Dios para nosotros, iglesia amada, que no pereceremos, porque Jehová es nuestro guardador. Como lo dice el Salmo, Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y los que lo creen conmigo digan amén. Aleluya. Ahora, sin embargo, hay que ser prudentes. Si hubieran sido prudentes, se hubieran evitado el Euroclidón. Pero bueno, ahora están en la tempestad.
Y el problema no es la tempestad, el problema es cuando Dios no te habla en medio de ella. Pero Dios habla en medio de la tempestad. Y cuando Dios habla, podrá estar la tempestad en su peor noche, podrá estar la tempestad más inclemente. Pero la palabra de Dios nos guarda si tú le crees. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Así que tengamos buen ánimo. Ten buen ánimo. Venida la 14ª noche, eran ya 14 días, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echaron sondas y hallaron 20 brazas, es decir, que midieron la profundidad, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, es decir, que era menos profundo, y temiendo dar en escollos, es decir, con piedras, con peñascos marinos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife, ya te dije que el esquife era el barquito salvavidas, el bote salvavidas, al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos permanecen en la nave, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces fíjate, aquí hay una palabra. Si tú no permaneces en la nave, que es la iglesia, con dificultad te salvarás. Si tú no permaneces en la nave de la iglesia, donde el capitán es Jesucristo y sus órdenes están dictadas en su palabra, no te salvarás. Así que escucha la palabra del Señor. Cuando comenzó a amanecer, versículo 33, Pablo exhortaba a todos que comiencen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho eso, tomó el pan y dio gracias en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con violencia al mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, entonces yo veo acá que en medio de la tempestad Dios pone gente para que me cuide. Dios pone gente para que te cuide. Dios pone gente para que te guarde. Esa gente se va a manifestar, y no has perecido por causa de esa gente que Dios ha puesto para que te guarde. Y dice que el centurión, ¿verdad?, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas, partes en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron y saliendo a tierra. Fíjate, aquí vemos una clara combinación entre los actos de fe divinos, cuando oyes la palabra que te da dirección, cuando te dirige Dios, y también lo que hay que hacer, cómo actuar con sobriedad, con raciocinio, con lógica, con inteligencia ante las cosas que nos acontecen en medio del peligro. Espero que esta reflexión te haya sido de bendición, en donde podamos combinar la fe sin dejar de ser prudente, o la prudencia sin dejar de ser hombres o mujeres de fe. Dios te guarde y Dios te bendiga.